Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros seguidores de nuestra red, de nuestra emisora Buscuenti Radio, donde estás. No es el final. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación, pues traemos a esta mesa de trabajo nuestro segmento Descubriendo tu potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna Mi Pan, lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Muy, pero muy buenos días. Bueno, un buen clima por acá, por Miami, y agradecidos con el Padre Celestial por su benevolencia, por su bendición, por su infinita misericordia. Soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida. Apóstol José Ramón Santa María. Aquí estamos para compartir contigo lo que las Escrituras dicen para que tú puedas confirmar, afirmar y aseverar que tienes grandes talentos dentro de ti para que tú puedas cumplir con tu plan y propósito aquí en la tierra. Es decir, que este programa se trata descubriendo nuestro potencial o tu potencial. Así que debes estar atento, alerto y sobre todo tomar notas de todas las cosas que el Padre dice a través de sus escrituras para que tú puedas sacar a flote todo lo que tú tienes en los momentos y en cualquier circunstancia de tu vida. Acuérdate que las circunstancias muchas veces, las circunstancias adversas nos llevan a dos connotaciones. Una, pues nos dejamos arrastrar por ella, y otro, nosotros arrastramos las circunstancias a un nivel completamente contrario a lo que la circunstancia quiere hacer contra nuestras vidas. Entonces, el potencial es muy importante y juega un papel importante porque en medio de ella, de la circunstancia, nosotros podemos sacar el inmenso potencial que tenemos o simplemente amedrentarnos ante la circunstancia. Entonces, vamos a ver qué tiene el Padre que decirnos en el día de hoy. Sí, nosotros, todo lo que hemos nacido de nuevo, dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? No aquí en la tierra. Y eso mucha gente no lo entiende. Y tenemos que vivir, estamos en la tierra, tenemos que vivir en la tierra, pero como si estuviésemos en el cielo. Y vamos a leer la escritura, lo que dice Pablo con relación a ese vivir que debemos tener nosotros aquí en la tierra, precisamente. Dice, amados, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver el 11 al 17. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. A extranjeros porque nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces aquí en la tierra somos extranjeros y estamos peregrinando. Estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. Entonces, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí, tenemos que vivir pues en una forma decente, una forma honrada. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como a los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad a los gobernantes. Entonces, estamos viendo que esa es una manera que manda el Padre que nosotros debemos vivir diariamente aquí en la tierra, obedeciendo las instituciones, siendo ejemplo para las demás personas, porque hay quienes dicen que, bueno, que naciones de nuevo, que ellos obedecen es a Dios, que obedecen la palabra, y si cualquier institución humana ordena que se haga determinada cosa, no la quieren obedecer, y eso es un mal testimonio. Es como el caso ahora que está pasando con las cuestiones de las máscaras que se ponen para la cuestión de la epidemia, del COVID-19.
Hay quienes dicen, no, yo no la pongo porque la palabra dice que yo estoy protegido y a mí no me va a entrar ninguna enfermedad. Y entonces no se pone la máscara. Y por la desobediencia que está ordenando la palabra que se tenga las autoridades, ¿no? Entonces nos coge la enfermedad. Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que ser obedientes a lo que nos manda a decir el Padre, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, fíjate que nosotros, a todos los nacidos de nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios? En nuestra nueva vida. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, tenemos que ser personas distintas, obedientes, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Y después nos da una serie de consejos. Dice que nos airemos, pero no pequemos, que desechemos todas las mentiras, que no esté la palabra corrompida, las malas palabras en nuestras bocas, ¿no? Que se quite de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia, y antes que seamos benignos y que nos ayudemos unos a otros. En fin, eso es en términos generales lo que la palabra nos está diciendo, que cómo debemos nosotros actuar para que seamos ejemplos aquí en la tierra de nuestro, porque nosotros somos testigos, dice la palabra, nosotros somos testigos de él, nosotros estamos testificando de cómo es él y cómo debe comportarse el hombre. Entonces nosotros somos los primeros que debemos cumplir las leyes, empezando, díganse bien, por nuestra propia vida, por nuestro hogar, por nuestras relaciones. Es decir, que seamos ejemplos, que seamos personas que nos aprecien por nuestras buenas obras, que no se critique el evangelio, ¿no? Que se aprovecha mucha gente por nuestras actitudes. Entonces, todas esas cuestiones las debemos tener en cuenta. Aparte de eso, es decir, porque esa es la vida que tenemos que tener aquí en la tierra, pero también nosotros, todos los nacidos de nuevo, tenemos que entender, tener una revelación de lo que es el nuevo nacimiento, saber cuál es el potencial que está en nosotros y debemos caminar en ese potencial, respetando, como decíamos, las instituciones de la tierra, pero basándonos en la verdad del Padre, ¿no? Que está por encima de la realidad del mundo. Esto lo hemos hablado muchas veces. O sea, nosotros debemos adquirir un estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos, que es nuestra verdadera ciudadanía. El reino de los cielos, que es una dimensión de sobrenaturalidad que está por encima de la realidad del mundo. Entonces tenemos que respetar y actuar en la tierra como buenos ciudadanos, pero a la vez debemos tener la conciencia de la autoridad, del poder, del dominio, del señorío que tenemos, de quiénes somos, sacerdotes, reyes dentro del reino, qué es el reino. Debemos entender toda esa cosa para comportarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Exactamente. Fíjate que lo que tú estás leyendo ahí, que seamos benignos los unos a los otros y misericordiosos. ¿Qué es para ti la misericordia? ¿Qué significa para ti la misericordia? La misericordia es hacerle ver a las personas lo que realmente no está bien y está mal, para que las personas tomen decisiones. Valdría la pena que volvieras a leer ese pedacito, porque es bien importante lo que hay ahí, porque muchas veces exigimos que seamos benignos, pero tenemos que soportar aquellas insolencias que las personas hacen y llega un punto donde ya tú no vas a soportar más. Lee ese pedacito, por favor. No, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, fíjate que es el perdón. Entonces, cuando habla de que seamos misericordiosos y benignos, o sea, es porque anteriormente se ha cometido algo que ha desagradado y ha roto la relación. Míralo para que veas, míralo en el texto, para que mira la línea profética que te está diciendo ese texto. Entonces, si la misericordia se activa por causa de la desaveniencia de los hombres,
Entonces el hombre tiene que tomar una decisión de no volver a cometer las mismas desavenencias que traen discusión, pleitos, peleas, enemistades, contiendas, todo lo que dice la escritura. Entonces, cuando hay un ambiente de pelea, de contienda, de disensión permanentemente, es porque la benignidad se ha pisoteado, porque la persona que ha soportado el carácter nuestro, es decir, espérate un tico, su misericordia ha sido decirte, todo esto está mal, todo esto está mal, y sin embargo lo seguimos repitiendo una y otra vez hasta que se agote esa fuente, porque se va a agotar tarde o temprano esa fuente donde definitivamente del Padre no podemos burlarnos y de los hijos del Padre tampoco podemos burlarnos. Entonces, fíjate que con anterioridad, para que haya contienda, división, disensión, es porque se violó la misericordia, se violó la parte de la exhortación, la parte de ser misericordiosos y benignos con una persona. Benigno es soportar a la persona mientras que la persona entiende el mal que está ocasionando, destruyendo una atmósfera de bendición y de gloria, acarreando tinieblas en su propia vida, en su propio hogar, en los seres que quiere. Mira, es que hay algo que yo nunca he podido entender, qué es lo que la persona piensa con relación al amor. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué significa esa palabra amar? O sea, si la palabra amar es tan extensa, según Primera de Corintios, o sea, ¿en qué tú puedes decir yo amo? Cuando perjudico exactamente las relaciones, cuando soy un canal de perjuicio por complacer mi ego, por complacer mi criterio personal, por complacer lo que a mí se me da la gana de creer y de pensar. Entonces, fíjate cuál sería el potencial que nosotros tendríamos que sacar ante esto. Si la palabra te está diciendo, sé misericordioso, sé benigno, quiere decir que para que tú seas misericordioso porque alguien te está fastidiando la vida, para que seas benigno es porque alguien te está haciendo las cosas que realmente no deben hacer. Entonces, ¿la vas a soportar 50 años, 60, 70, 80 años, toda una vida? ¿O te está diciendo la escritura que si tú has recibido el beneficio de ser de una persona que te acompaña, que es benigna y que te ha soportado por tantos años, tú no puedes seguir abusando? No puedes seguir abusando. ¿Por qué? Porque si tú sigues abusando, tú estás enfrentándote directamente a las escrituras. Y llega un punto donde uno dice, bueno, ¿qué va? Es contra esa persona. No, no es contra la persona. Es contra lo que tú decías ahora, José Ramón. Nosotros estamos obligados, es un mandato divino, a cumplir las reglas que están establecidas en las palabras que ha sido revelada en nuestro espíritu. O sea, porque no podemos decir que las cosas malas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros sabemos que si hundimos este botón se prende la luz. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Tú sabes que si tú te robas esto, vas a tener las consecuencias. Que si tú mientes en algo, vas a tener unas consecuencias. Que si tú alteras el ambiente, vas a tener unas consecuencias. Entonces la pregunta, ¿hasta cuándo crees tú que eso va a ser una realidad? Sí, Por eso es que vemos aquí en los Estados Unidos, José Ramón, y me imagino que en otros países del mundo, hombres después de 60, 65 años abandonados totalmente por su familia, porque llegó un punto donde la familia no quiere nada con ese individuo. ¿Por qué? Porque ha sido demasiados años donde hemos tenido que soportar, donde hemos soportado, es decir, no hay un día. Analízalo para que veas tus días. Llega un punto donde esta adversidad es tan real que no hay un día de paz, no existe un día de paz. O sea, hay un día de paz hoy, pero mañana, pasado, traspasado, todos los días un día de contienda, un día de disensión. Entonces, fíjate que antecede la misericordia. Tú puedes decir que contigo han tenido misericordia, que contigo han sido benignos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que decir que sí hemos visto la misericordia de las personas para con nosotros y personas que han sido benignas con nosotros, pero sigues repitiendo lo mismo. Así es. Sigues repitiendo lo mismo. Tú que eso es verdad, eso que sucede de la repetición de las personas que repiten y repiten las actitudes, porque es algo incomprensible, verdaderamente. Hasta los animales cambian su manera de pensar rápidamente cuando los doman, pero el hombre es el único que tropieza dos veces en la misma piedra, como dice el dicho popular. ¿Por qué? Bueno, y por eso el Padre que lo creó, ¿no? Yeshua que lo conoce porque es la encarnación del Padre, cuando le preguntaron, ¿y cuántas veces
debemos perdonar a nuestro prójimo 7 veces. Le preguntó Pedro, y dice él, 7 veces, no, 70 veces 7, o sea, siempre. Es ese 70 veces 7 es infinito. Es decir, que siempre debemos perdonar porque el Padre está dispuesto a perdonarnos siempre. Él nunca le niega el perdón a nadie, él no rechaza un corazón arrepentido. Y la persona se arrepiente y vuelve y peca. Y vuelve sí, pero tenemos y peca todos los días. Exacto. Tenemos que hacer una salvedad sobre eso para que las personas no se confundan. No quiere decir que si ya yo conozco lo que me lleva al pecado, yo lo tenga que repetir 50 años consecutivos. No te equivoques en ese sentido, porque puedo cometer un pecado diferente, pero si ya yo conozco que si yo me robo este lapicero, este plumero, como tú le quieras llamar, eso se llama robo. Y si voy a durar toda la vida robándome todos los lapiceros que encuentren ahí, perdóname, y hay un estado de corrupción en la mente del hombre. Entonces, no es que cuando dice la palabra que perdonemos 70 veces 7, no quiere decir que perdonemos las mismas infracciones 70 veces 7. Sí, es decir, que toda la vida tenemos que perdonar exactamente los mismos actos que nos ha llevado a la destrucción, a la destrucción de la familia. Es que eso es incomprensible para el hombre, pero para Dios no, porque el perdón es permanente. Fíjate lo que dice la palabra que hablabas del amor. El amor en el capítulo 13 de 1 de Corintios, en el versículo 7, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero ¿qué sufrir? ¿Qué sufrir? ¿A qué se refiere? Todo lo soporta. Entonces, pero es que es una cuestión mutua. Exacto, es decir, porque el amor tiene que ser no solamente del que está ofendido, sino de los dos. Exacto. Porque ambos, digamos, cuando yo ofendo y recibo una contraofensa, entonces por esas son las guerras, porque es difícil perdonar. Exacto, pero hablemos un momentico del sufrimiento. O sea, quiere decir que una persona tiene que perdonar a la otra que le hace sufrir 24 horas al día, 365 días al año. Es absurdo, eso no está diciendo la Escritura. No lo está diciendo la Escritura. Lógicamente, si tú amas a una persona y la persona te ofende, te hiere, te hace algo, tú vas a sentir un dolor. Pero ahí donde viene lo que dijo Pablo, la transformación de mi manera de pensar. Espérate, yo no puedo tropezar, como tú decías ahorita, con la misma piedra toda la vida. ¿Cómo nosotros vamos a tropezar con la misma piedra toda la vida? Has fracasado con tus padres, con tus tres mujeres que has tenido, con los 4 divorcios que te has dado, con los hijos que has tenido, y estás viendo el fruto de tu trayectoria, hijos en desafuero totalmente. O sea, has visto tu trayectoria, y cuando decidiste hacer una renovación en tu manera de pensar momentáneamente, porque no fue permanentemente, entonces has visto hijos diferentes, matrimonios diferentes, cosas diferentes, y sigues tropezando con la misma piedra. Entonces quiere decir que tendríamos que cuestionar, ¿has nacido de nuevo? Porque espérate un momentico, una característica del que nació de nuevo es que es redarguido. Entonces, cuando habla la palabra de sufrimiento, no te vayas a equivocar. No es que tú eres la María Santísima que tienes que ¿cómo que se llama? Que sufrir toda la vida y perdonar toda la vida por la misma causa. No te lo está diciendo en hebreo eso, sino que cuando yo me doy cuenta que algo maltrata a mi esposo, maltrata a mis hijos, maltrata a la gente del ministerio, maltrata a la gente de la empresa que tengo. Cuando yo me doy cuenta que mi actitud está trayendo un desafuero, una división, una contienda, creando una atmósfera de tiniebla, parando la bendición que fue soltada, se para, y uno está viendo, mira, antes de que la bendición empiece a detenerse, uno la puede percibir en el espíritu. Y cuando uno la comunica, entonces lo primero que dice, ¿qué va? Eso no puede ser así. Y ve uno menguar la finanza. Lo primero que se mengua cuando nosotros tropezamos con la misma piedra es las finanzas. Las finanzas, hermano. ¿Por qué crees tú que hay tantos hijos del Eterno con tantos problemas financieros, con deudas, pasando hambre, en la calle, sin casa, sin esperanza, sin nada? Porque están tropezando con la misma piedra, hermano, con la misma piedra. Y el signo inequívoco tiene que ver con los recursos. Entonces, cuando nos empiezan a faltar los recursos, ya el dinerito que tenías guardado, ya lo empezaste a gastar, y cuando se empieza a gastar y se despunta un dinerito, mira, eso va para abajo, ponle el sello.
ponle el sello. Entonces, lo que guardaste por 6 meses se acaba en un mes. Entonces, cuando tú veas esas señales, tienes que llegar a una conclusión que estás dándote con la misma piedra, que estás cometiendo el mismo error, que sigues parado ahí. Ahora, ¿por qué seguimos parados sabiendo las mismas, que vamos a tener las mismas consecuencias? Por la soberbia. Analiza la escritura para que veas. La soberbia es la que te mantiene erguido para tú seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo toda una vida. Fracasaste con tu familia, con tus mujeres, con tus hijos, con los negocios que tuviste, con la profesión. Has fracasado con todo, y todavía dice que eres humilde. No. Espérate un momentico, los dones, los talentos, la habilidad, la capacidad, la mente analítica que el Padre nos ha dado es para ponerla por obra, es para que tú puedas atraer todas las riquezas que están dentro de tu destino profético y tú no sigas haciendo víctima a las personas que tienes a tu lado, tu mujer o tu marido, tu esposo, tus hijos, no, por el amor de Dios. Así hemos hecho con el evangelio, hermano, exactamente es lo que hemos hecho con el evangelio. El líder que está liderando a un pueblo, a las ovejas, como le llaman, tiene una mentalidad estrecha. ¿Cómo está metiendo a la gente que se mete bajo su cobertura en una mentalidad estrecha? Y lo que él está haciendo, que él está pegándose con su misma piedra, lo está impartiendo. Porque acuérdate que ministramos desde el punto de vista de nuestra propia naturaleza. Nosotros no podemos decir lo contrario a lo que nosotros somos en naturaleza. Entonces, ¿por qué siempre yo, por ejemplo, yo personalmente le he dicho a las personas, préstale atención quién ministra tu vida? Porque el que ministra tu vida está impartiendo de su propia naturaleza. Y si esa persona, su costumbre es dar con la misma piedra, caer con la misma piedra, caer en el mismo hueco, que ya sabe, es que sabe de antemano que si haces esto, la reacción va a ser esta, ya lo sabes. Es que si no lo supieras, esto es aceptable, pero cuando uno conoce, por ejemplo, si yo sé que yo no debo salir a la 1 de la mañana a caminar por las calles de Miami sola, caminando por las calles de Miami porque me expongo a cualquier peligro, porque lo hago. ¿Por qué lo hago? Entonces, si tú, sabiendo que no debes hacerlo, lo haces, perdóname, hermano, perdóname, debes cuestionarte si realmente naciste de nuevo. Porque vuelvo a decirte, mi hermano, vuelvo a decirte, dentro del potencial que el Padre nos ha dado, una de las cosas gloriosas que está en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, aún en nuestra propia mente, es que somos redarguidos de mal, redarguidos de pecado, redarguido. Es más, cuando vamos a contestar, sabemos que esa contestación va a encender una llama. Lo sabemos. Y sin embargo, ¿por qué lo hacemos, hermano? ¿Qué nivel de corrupción hay todavía en nuestras vidas? ¿Qué nivel de perversión hay en nuestra vida? ¿Qué nivel de soberbia, de altivez hay todavía en nuestras vidas? Es que es un tema maravilloso de explicarlo. Sería hermoso poder tener 5 horas para poder explicar esta problemática de cómo se debe vivir el día a día, que es la porción del día de hoy. Cómo tú vives el día a día, cómo yo vivo el día a día, cómo nosotros vivimos el día a día. La Biblia dice que vivas el día de hoy como si fuese el último de tus días. Lo asegura la Escritura. Entonces la pregunta, ¿cómo viviste ayer? ¿Cómo vives hoy? ¿Cómo vivirás mañana? Entonces estamos proyectando siempre, y dentro de un mes, y dentro de todo, y vamos a hacer, y esto va a empezar, y esto, espérate un momentico, es que el día de hoy es único. Tú no sabes si mañana vives. Entonces, la reflexión que nosotros tenemos que hacer en este espacio que el Padre nos ha permitido compartir contigo, descubriendo tu potencial, es autoanalizarnos. Fíjate, te pongo un ejemplo. Hoy me llama una compañera ministerial y me dice, wow, en la cuenta bancaria sacaste ayer $176 en comida. ¿Cómo que saqué $176 en comida? No, la tarjeta no ha sido usada en lo más mínimo. Oh, y me quedé como perturbada en el momento. Dios, no, ¿cómo que 176? Eso es imposible. No puede ser. Bueno, y de repente me vino, un giro que se mandó del ministerio. Entonces no fue de comida. Pero sin embargo, cuando me llaman, es lo que me dicen. Lo sacaste para comprar comida. Espérate, ni estaba presente conmigo, ni sabe qué era lo que era, y de una vez le pone el significado. Sí es cierto que hubo $170 y pico que se sacaron del banco, pero ¿para qué era?
No era para que yo comprara comida, era para pagar un bill del ministerio. Entonces, si te das cuenta cómo actúan las personas, Sí, si te das cuenta. de todas maneras es necesario que nosotros perdonemos 70 veces 7 y que amemos pero no por la misma y que cosa. amemos a nuestros enemigos. Amén. Perdonando, inclusive nos matan un familiar y tenemos que perdonarlo. Es absurdo para la mente humana, Así es. pero nosotros tenemos que perdonar y tenemos que ser misericordiosos. Y ese es como el drogadicto. Digamos, si uno encuentra un drogadicto que está sumido en la droga o en cualquier vicio, oye, uno tiene que, como dice la palabra, que lo decíamos esta mañana en el pan diario, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, el espiritual es el que lo sufre todo, el que no, porque dice, ¿quién es el carnal? El carnal es el que pelea, el que anda en contienda. Entonces, si eres espiritual, lo vas a redarguir con amor, soportándolo, no importa si son 1000 veces al día. Sí, pero eso es lo que yo entiendo de la palabra. Pero es que tenemos que tener claridad para que la gente tenga claridad. No es que, ¿por qué? Porque cuando una persona hace un mal, y con esto vamos a terminar, no hemos pasado del tiempo, cuando una persona hace algo que está mal, que sabe, que tiene conciencia de que eso va a producir tal actitud, entonces lo está haciendo premeditadamente, a conciencia. Depende, ¿no? Perdón un tico, lo está haciendo a conciencia. Entonces, ¿de qué se trata la escritura, hermano? La escritura se trata de que sí tenemos que perdonar. Eso es un mandato divino, perdonar, no guardar rencor. Eso es definitivamente es una ley básica que el Padre ordena y que nosotros debemos cumplir. Pero tú no puedes ser la víctima de una persona que conscientemente, que ahí es donde está el abuso en las peleas matrimoniales, los golpes, las golpizas, los maltratos, ahí es donde está. Y por eso las personas cuando caen cautivas en violencia doméstica no pueden salir de ella, porque este es el concepto que le han impartido, este es lo que le mete el agresor, ese es el concepto que le mete. Ahí es donde está la violencia doméstica. Ojalá estudiaras un poquito la parte psicológica de los que han sido expuestos a violencia doméstica para que te des cuenta que la persona te obliga a que tú entiendas que tienes que perdonarlo hoy y mañana te da otra golpiza, que mañana te da otra golpiza y tienes que perdonarlo. Entonces, para que tengas en cuenta que se perdona lo que no se desconoce y hay que ser misericordioso y mostrarle a la persona, perdón, mira, lo que estás haciendo no es correcto por esto y esto y esto, pero si son 50 años haciendo lo mismo, te seguirá dando golpes en la cara, te seguirá atropellando y ahí es donde está el nivel de violencia doméstica que aumenta muy, muy gigantemente. Bueno, perdón, nos pasamos en el día de hoy, pero es que este tema es buenísimo y vale la pena repetirlo porque esto es algo que la gente y que los seres humanos necesitamos entender, que la paz del Santo de Israel esté contigo y simplemente te invito a que entres a nuestra página mipanglobal.org para que veas el día que nos congregamos, los días jueves, los cursos que tenemos, los talleres que tenemos en enero. Tenemos un taller extraordinario, la agenda profética del 2021. Que la paz del Santo de Israel esté contigo y que la bendición del Dios Todopoderoso te acompañe. Bendiciones.